Vamos a buscar Hechos, capítulo 19. Vamos a leer 20 versículos. Entonces, pues vámonos de 3 en 3. Alguien le va a faltar uno, pero vámonos de 3 en 3. Hechos 19, del 1 al 20, de 3 en 3. Amén. Aconteció que de tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. Esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Y el mensaje se titula: conectarse no es congregarse. Debido a la pandemia de COVID-19, estuvimos en una estricta cuarentena, por lo que los servicios en línea crecieron de manera exponencial. Como iglesia, y seguramente la gran mayoría lo hizo, comenzamos a transmitir nuestros cultos a través de YouTube. Otros lo hicieron vía Facebook, Zoom o la plataforma que más les conviene. Esto significó reunirnos con un reducido número para así transmitir a las casas de los demás miembros, con una gran ventaja. El mensaje semanal quedó grabado, por lo que es posible verlo cuantas veces se quiera, y si no se vio en vivo, pues verlo diferido. Para quienes hemos trabajado con el modelo de la iglesia en casa, fue la manera de estar no solo en una, sino en varias al mismo tiempo. Pero, seamos honestos, conforme pasó el tiempo, no todos se conectaban en vivo. La cuarentena terminó, pero curiosamente hubo quienes se acostumbraron a dejar de reunirse con su iglesia local
ya han seguido consumiendo vía internet. No solo lo que ésta proporciona, sino lo que muchas otras han subido. Pequeño gran problema. No todo lo que están consumiendo es sano. Pues en internet hay mucha basura con un barniz de citas bíblicas, pero carente de sana doctrina. Y eso me recuerda el tiempo que pasé en Houston, donde los hermanos centroamericanos escuchaban una estación con la etiqueta de cristiana, algo así como la rancherita del cuadrante, no se llamaba así, pero era para destino. Y de repente llegaban con doctrinas que nada tenían que ver con lo que yo compartía, no solo en el púlpito, sino en el discipulado semanal. Y dicho sea de paso, la reunión de discipulado no es leer un libro, para después reunirse a platicar lo que éste dice. No se trata de un club de lectores. La lectura permite que surjan preguntas y que se puntualicen algunas verdades bíblicas. Sirve para aclarar dudas, que de otra forma el pastor difícilmente se percata que existen. Bueno, como solía decirles a los hermanos en Houston, yo soy responsable de lo que cocino y te sirvo. Pero si estás comiendo chatarra en otro lugar y te enfermas, no me culpes a mí, sino a tu desidia para ser un miembro activo de tu iglesia local y un discípulo fiel de Cristo. Es curioso, los niños estaban hartos de no poder ir a la escuela, de recibir sus clases por la televisión o por internet. Pero un buen número de adultos se encuentran muy a gusto no asistiendo a las reuniones de su iglesia y conectándose, quizás para escuchar el sermón, mientras hacen otras cosas. Por lo que además hay que sumarle que no están prestando atención al 100%. Ciertamente, podríamos tener muchas de nuestras actividades en línea. ¡Y qué felicidad! No tendría que trasladarme de mi casa. No tendría que ser puntual. Podría desconectarme cuando mis prisas así lo requieran. Me libraría de embotellamientos, inclemencias del tiempo, accidentes y quién sabe cuántas cosas más. Podría poner mis peticiones de oración en el WhatsApp de la iglesia y no tendría que escuchar las oraciones kilométricas de algunos hermanos que parece que nunca van a ir al grano. Es más, si me llego a acordar, hasta podría transferir una ofrenda electrónicamente. El diezmo, ese se puede esperar a que termine de pagar mis tarjetas. Veamos qué dice la Biblia en cuanto a congregarse. Y lo primero que dice lo encuentro en Mateo 23, 37 al 39. Dios busca reunirnos. Jerusalén, Mateo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Amén. Amén. En el hebreo, la repetición de una palabra o frase es la manera común de expresar intensidad, por lo que Jerusalén, Jerusalén, indica la plenitud de la compasión de Cristo. Él ya había llorado sobre la ciudad, en el llamado Domingo de Ramos, Lucas 19:41. Lucas 19:41. Amén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y una semana después es cuando se está lamentando por Jerusalén. Porque Jerusalén va a conocer una vez más la guerra, confusión y destrucción. La razón de lo que aconteció fue su renuencia a recibir a los mensajeros de Dios y su rechazo a Cristo y al Evangelio que él ofrecía. Jesús habla de cómo trató de episinagui, reunir y cobijar en su seno a los descarriados.
Usó un símil que para esa cultura era algo conocido. Una gallina que al ver el peligro de un ave de rapiña, cobija bajo sus alas a los polluelos, dándoles refugio, protección, calor y comodidad. 91.4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces, al cobijar la gallina con sus plumas, con su cuerpo a los polluelos, si el ave rapaz quería llegar a los polluelos, pues primero mataría a la gallina, haciendo una interpretación extensiva de este versículo, en base a que Cristo se entregó por la iglesia. Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pues Cristo se entregó por la iglesia. Y además, entre las funciones de la iglesia se encuentran alabar a Dios, orar, proclamar a Jesucristo, discipular, bautizar, la cena del Señor, mayordomía, es decir, servir cabalmente mediante los dones, talentos y recursos. Comunión, que generalmente también la usamos como koinonía, aunque lo correcto es quinonía, que habla de una relación estrecha, con fraternidad, compartimiento, participación, unión, ayuda, contribución. Todo eso significa la palabra quinonía. Pero también responsabilidad social, algo que hemos dejado en manos incompetentes, como lo son las del gobierno. Pues quienes tenemos al Espíritu Santo y su capacitación somos nosotros. Los que deberíamos estar haciendo las obras sociales somos nosotros. Pero es muy cómodo dejárselo al gobierno. La iglesia ciertamente está formada por todos los que ya han sido redimidos y por aquellos que habrán de serlo. Pero en el Nuevo Testamento debemos entender que se refiere a la iglesia local. Y esta no es un club, aunque a muchos les gusta visitar varias, sin obtener una membresía, o cambiarla porque les falta compromiso para cumplir con su parte de ministrar, como buen mayordomo a los demás miembros. Primera de Pedro 4:10. Amén. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. De esa manera se colabora a la edificación, pero también es necesario obedecer la gran comisión. Hechos 1, del 7 al 8. Hechos 1, 7 al 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si recibiste el Espíritu Santo, tienes lo que necesitas para ser testigo. ¿Por qué no lo haces? Mateo 28, 18 al 20. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Y es muy cómodo reclamar la promesa de tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no es un cheque en blanco, ¿eh? Antes de esa promesa viene una serie de condiciones. Así que la próxima vez que quieras reclamar, tú prometiste que ibas a estar conmigo hasta el fin del mundo. Checa cómo está tu cumplimiento. Por otra parte, si estás buscando una iglesia a tu medida, de una vez te digo, no la vas a encontrar. Siempre encontrarás un pero. Porque la que tienes que buscar es una iglesia que se deje usar por Dios, que busque llegar a la estatura del varón perfecto. Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. La actividad propia de cada miembro. Porque cada miembro tiene un don, tiene talento, tiene un recurso que los demás necesitamos. Pero eso requiere obediencia. Obediencia de todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Los simpatizantes y cabochos no cuentan, porque no están comprometidos. Solo quieren asistir a un buen show y que les digan lo que quieren oír. Dios no te quiere conectado, sino congregado. Segundo punto que encuentro es: nos reuniremos con Cristo. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a vuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que primero vendrá la apostasía, y se ha revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que le detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel, por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Amén. Cuando la gente piensa en el fin del mundo, a menudo parece que está lista a creer cualquier rumor que venga. Algunos de los tesalonicenses no eran nada diferentes. Había un rumor, como lo hay hoy, de que el día del Señor está cerca. Entendamos que el día del Señor podría significar los tiempos finales del mundo. Eso implica las varias señales y los acontecimientos que culminarán con el regreso visible de Cristo, la destrucción del universo y el juicio final. En este entendimiento del día del Señor, el rumor había implicado que las señales finales de los últimos tiempos estaban sucediendo. Estoy hablando de los tesalonicenses, y que la venida de Cristo era inminente.
¿Te suena actual? Desde mi punto de vista, el día del Señor es aquel en el que Cristo vendrá visiblemente para juzgar al mundo. El rumor que corría en Tesalónica era que Cristo ya había venido. Y parece que no hemos aprendido nada de lo que sucedió a mediados, la segunda mitad del siglo XIX, cuando surgieron testigos, mormones, adventistas. Los tesalonicenses decían que Cristo ya había venido. Y se señalaba a Pablo como la fuente del rumor. Pero él los instó a no escuchar más tal engaño y dio comienzo a una extensa profecía acerca de dos acontecimientos que tendrán que suceder antes de que venga el día del Señor. Una cosa que sucedería sería una apostasía, que es una palabra griega que significa rebelión, abandono. En los versículos 10 a 12 se indica que Pablo se refiere a una negación o deserción de la verdad de la salvación. En el Antiguo Testamento, esta palabra se refería a la infidelidad a Dios o a la negación de Dios. En el único otro lugar en el que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento es Hechos 21, del 20 al 21. 20 al 21. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y observen las costumbres. Entonces, en Hechos 21, 20 al 21, se refiere también a un apartarse o a una deserción, en este caso, de la ley de Moisés. El segundo acontecimiento que tiene que suceder es la revelación del hombre de pecado, quien será el responsable de la apostasía, un líder poderoso e influyente que pretenderá tomar el lugar de Cristo y de guiar a la gente lejos de él. Por eso a menudo se le denomina como el anticristo, por lo que su destino está sellado. Está destinado para la destrucción, pues es hijo de perdición. El hombre de pecado, el anticristo, es el mal personificado. Es un monstruo representativo de la maldad, empeñado en la destrucción del pueblo de Dios. De esta profecía han surgido numerosas más interpretaciones y especulaciones. Esta encarnación del mal fue identificada en un momento como Antíoco Epífanes. Más tarde se le identificó como la Roma imperial. En la Edad Media, la Iglesia Occidental aplicó esta etiqueta a las hordas bárbaras y la Iglesia Oriental la aplicó al Islam. Alrededor de la época de la Reforma, el Papa fue identificado por algunos como el anticristo. En los años 1930 y 1940, Adolf Hitler. Y ha habido otros, y seguramente van a mencionar a muchos más. Pero sea lo que sea que estos pasajes pretendan transmitir, indican clara y enérgicamente que el Evangelio y sus adherentes siempre podemos esperar oposición del mal arraigado. Además, la batalla se librará a veces en dimensiones cósmicas hasta el final de los siglos. Lo que corresponde a los creyentes es mantenerse fieles a la enseñanza bíblica, recibida del Señor por medio de los apóstoles. Y recordemos que lo que hace a una iglesia apostólica no es una supuesta sucesión desde Pedro, porque pues ahí tenemos a los bautistas y las marquistas, que presumen que vienen desde Juan el Bautista, que es más picudo que Pedro, que él bautizó al Señor.
Pero no es una sucesión apostólica lo que hace a una iglesia el que sea verdaderamente apostólica, sino la fidelidad a las enseñanzas que los apóstoles recibieron y más tarde compartieron. Pero, ¿cómo puedes recibir enseñanza bíblica si no te congregas ni te discipulas? Pablo les dejó claro a los tesalonicenses que el tiempo de la segunda venida es desconocido y lo realmente importante es que el Señor vendrá para episinagosis, que es reunir a los suyos, por lo que quienes tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, más que preocuparnos, debiésemos ocuparnos en obedecer lo que el Señor nos ha mandado. Isaías 42, del 6 al 9. Amén. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. ¿Y Hechos 13:47? Amén. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces el Señor nos ha puesto para luz a los que no han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, a los que nunca han oído hablar de Él. Dios no te quiere conectado, sino congregado. El tercer punto que encuentro es: no dejes de reunirte. Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Amén. No dejemos de congregarnos. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos la plena confianza de que no tenemos que esperar a Yom Kippur, el día de la expiación, para entrar a la presencia del Señor. Es más, que no importa que nuestra ascendencia no provenga de Aarón a través del sacerdote Sadoc, porque tenemos el sacerdocio de todo creyente, pues fuimos comprados con la sangre de Cristo y ahora somos real sacerdocio. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Amén. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes,
Por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Y primera de Pedro 2, de 9 al 10. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Así que tenemos la plena confianza para entrar a la misma presencia de Dios. ¿Cuándo? En el momento que así lo querramos. Y ciertamente podemos entrar a la presencia de Dios de manera individual, pero ¿cómo podemos motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones si no nos episinagogín congregamos? Dios no te quiere conectado, sino congregado. La conclusión viene en Hechos 9, del 20 al 22. Amén. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este él que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Episinagi, episinagogis, episinagogín. La primera era reunir y cobijar en su seno. La segunda era reunir a los suyos. La tercera era congregarlos. Bueno, las tres vienen de episinagogi, reunión, asamblea, encuentro. El prefijo epi, por lo regular lo entendemos como sobre o encima. Y la raíz sinago es recoger, reunir, convocar, congregar, acoger, hospedar, almacenar. De allí proviene sinagogí, sinagoga. Un edificio de asamblea asociado con la actividad religiosa. Normalmente un edificio en el que se llevaba a cabo el culto judío y en el que se enseñaba la ley. Pero vean lo que dice Santiago 2:2. Amén. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Ok, la versión de Raimundo dice congregación, pero hay otra versión donde dice sinagoga. Ok, es la Biblia textual. La Biblia textual usa, pero decía en vuestra sinagoga, que la traducción en la mayoría fue en vuestra congregación. Pero Santiago se estaba refiriendo ya no a un lugar de reunión judío, sino a un lugar de reunión cristiana. Ahora, había muchas sinagogas, pero solo un templo en Jerusalén. Por lo que las sinagogas no pueden ser vistas como pequeños templos. Y el Nuevo Testamento, en lugar de sinagoga, prefiere la palabra eclesia, iglesia, que también significa congregación, asamblea, reunión. Seguramente para hacer una distinción, porque la sinagoga está más estrechamente vinculada al edificio y porque se centra en la ley más que en Cristo.
Sin embargo, los primeros cristianos eran judíos y su lugar de reunión para orar y estudiar las escrituras eran las sinagogas. Históricamente, tras la restauración del segundo templo, por ahí del 352 después de Cristo, antes de Cristo, Esdras instituyó varios servicios comunales que requerían un quórum de 10 varones que se comprometían a participar en esos servicios. ¿Por qué 10? Un día me lo platicó un amigo judío mesiánico. Porque Abraham dejó de regatear con Dios cuando el caso de Sodoma y Gomorra en 10 justos. Entonces, por eso, para que haya quórum para formar una sinagoga, se necesita que haya 10 varones. Injustos. Justos, habría que verlo. Entonces, se requiere un quórum de 10 varones que se comprometan a participar en los servicios de la sinagoga, tanto en Israel como en la diáspora. Se levantaron lugares separados para orar comunalmente, que se conocen como Beit Knesset, casa de reunión o casa de asamblea en hebreo, y sinagoga, sinagogí en griego. Cuando los romanos destruyeron el segundo templo en el 70 después de Cristo, el único lugar para el culto público siguió siendo la sinagoga, la cual entonces adquirió importancia como el centro de la vida comunal judía. Pablo comenzó su ministerio predicando a Cristo en los lugares que le eran familiares, las sinagogas. Sabemos que por su llamamiento a llevar las buenas nuevas a los gentiles y el rechazo de muchos judíos, las reuniones, como sucedía en Jerusalén, comenzaron a darse en las casas. Hechos 5:42. Amén. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Amén. Recuerdo que hace algún tiempo, cuando comenzamos con la idea de tener iglesias en casa, y se presentó ante una asamblea, se citó precisamente Hechos 5:42, como decía, que se reunían en las casas, y no faltó el pastor de esos recalcitrantemente viejos, ¡llena el templo! Te tuve que recordar que ese templo ya no existe. Ese templo fue destruido en el año 70. ¿Sí? Se le llama templos a los lugares de reunión, pero el templo era el de Jerusalén. Se usa también decir voy a la iglesia. No, voy con la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, no es el lugar donde nos reunimos. Y además sabemos que hubo reuniones en las catacumbas, los subterráneos en los que los cristianos, especialmente en Roma, enterraban a sus muertos. Por otra parte, los evangélicos siempre lo hemos sabido. La iglesia no es el edificio, sino las personas que han tenido un encuentro personal con Jesús, se han puesto a cuentas con Él y han decidido obedecerlo. La iglesia no es una organización, sino un organismo. Y lo natural es que crezca y se reproduzca. La iglesia debe proclamar las buenas nuevas, edificar con la palabra a los santos, tener una comunión fraternal que bendiga a sus miembros, alcanzar a los perdidos para que formen parte de ella en la adoración a Jesús y ejercer una mayordomía cabal de todos los recursos que ha recibido. La iglesia es sal y luz en un mundo que se encuentra confundido, carente de valores absolutos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debe hacer todo lo que Él hizo mientras estuvo físicamente entre nosotros. La iglesia es la novia del Cordero, limpia, pura y sin mancha.
por lo cual restaura al hermano que ha caído. La iglesia es el pueblo del Todopoderoso, y las puertas del Hades, ojo, que no es el infierno, no prevalecen contra ella. Tiene la autoridad para que su fruto permanezca. Donde sea que se encuentren 2 o 3 reunidos en su nombre, Él se encuentra en medio de ellos. Pero cuando solo te conectas, por más que te digas miembro de una iglesia, no estás haciendo vida de iglesia, porque has dejado de congregarte. Y eso no es sano, ni para ti, ni para la iglesia local. De esa que presumes o asumes que eres miembro. Y concluyo diciéndote, Dios no te quiere conectado, sino congregado. Amén. Es la última que te predijo. Señor, pues te damos gracias porque tenemos la libertad de congregarnos, porque podamos estar reunidos contigo y con los demás hermanos. Pedirte por aquellos que han encontrado muy fácil el solamente conectarse, que pongas en ellos el querer permanecer, que congregarse y no solamente asistir a su iglesia para ver qué pueden recibir, sino para hacer aquello para lo cual tú nos has mandado, servir a los demás, ser luz a este mundo que necesita que lo iluminemos y que seamos la sal que detiene la corrupción, para que llevemos las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Gracias por el internet, gracias por los recursos. Pero Señor, si tú hubieras querido que solamente nos conectáramos, pues no te habrías hecho hombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amigos hermanos de internet, espero que se congreguen. Y si no, pues aquí nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom. Y amigos hermanos, en Colombia todo.